Shavuot, la fiesta de las semanas. Esta es la palabra hebrea, Shavuot, y ustedes saben que pues tiene que ver con semanas. La traducción de esta palabra hebrea es la traducción para semanas. Pero también se llama Pentecostés. ¿Por qué? ¿Por qué se llama Pentecostés? Bueno, porque nos recuerda 50. Y esto tiene que ver con los días que hemos estado contando, ¿sí? Hasta el día de hoy, 49 días, y a partir de este día de reposo, 50. Así es de que, y esto a partir de que iniciamos la cuenta del Omer. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque estamos obedeciendo un mandamiento muy importante, el mandamiento que está prescrito en Levítico capítulo 23, y, y esa es la razón por la cual nos disponemos a conmemorar la fiesta de Pentecostés, y que este es el nombre en el que en el griego, en la traducción que nosotros tenemos en nuestras Biblias, eh, así se le conoce como Pentecostés. ¿Por qué? Bueno, porque tiene que ver con 50 días en referencia a estos días que han estado transcurriendo hasta el día de hoy. Una fiesta que también es conocida como la fiesta de las semanas. ¿Y por qué esta diferencia? Bueno, porque así dice el mandamiento. Y esto es algo que quiero aprovechar para comentarles porque en algunas ocasiones me han preguntado, ¿por qué contamos los días? Y yo sé por qué lo hacen, yo sé, yo entiendo, hay personas que públicamente juzgan, critican, incluso hasta se burlan de nosotros, de quienes contamos los días. Y ellos piensan y dicen, el argumento dice, bueno, es que tienen que contar semanas, no días. Pero eso es un error. Eso es un error. Nosotros estamos atendiendo en obediencia sincera al mandamiento, y es la razón por la cual debemos contar de ambas maneras. Es decir, debemos contar los días, 50 días, pero también debemos contar las semanas. Debemos contar cada día hasta llegar a los 50, y también debemos contar cada semana hasta llegar a las 7 semanas. ¿Y esto por qué lo digo? Bueno, vamos a leer Levítico capítulo 23. Acompáñame en tu Biblia a partir del verso 15. Dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Son 7 semanas que se deben cumplir, sí, por supuesto, dice el verso 16. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. El mandamiento literalmente dice, cuenta 50 días. Nos está diciendo que contemos 50 días y también 7 semanas. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Señor. Este es un mandamiento, ustedes lo saben, que tenía cumplimiento en el tabernáculo, cuando estaba el templo en funciones, porque quien mecía esta gavilla, el primer fruto, pues el sacerdote. Así es de que vemos que el mandamiento nos dice que debemos contar de estas dos maneras. Contar los días y contar las semanas es prudente, y yo por eso he considerado prudente aclarar este aspecto, porque como les comento, hay quienes públicamente tienen la costumbre de criticar a quienes les gusta contar, a nosotros que nos gusta contar los días desde el primer día, en este proceso rumbo a Shavuot. Y estas personas que juzgan eh, lo hacen con una crítica insana, además de ignorar el mandamiento. Lo acabamos de leer, así de que no hay razón para juzgar. Y, y estas personas, encima de la ignorancia lamentable, no me alegro,
Por supuesto que no. Es lamentable, es triste observar cómo gente públicamente hace manifiesta su ignorancia, a pesar de que la escritura es muy clara y juzgan, critican a quienes contamos por día y ignoran lo que el apóstol Pablo nos ha enseñado en su carta a los Colosenses capítulo 2 verso 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta. Dice, nadie os juzgue. Que no les juzgue nadie en todo esto que tiene que ver con lo que tú observas, con todo el propósito de obedecer al Señor. En cuanto a las fiestas, luna nueva, día de reposo, todo lo que es, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Y esto ya lo hemos concientizado acerca de todas estas cosas que tienen que ver con un anuncio del reino. Por eso dice Pablo, todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. Es decir, aquellos que son el cuerpo, la iglesia de Jesucristo, son de Él. Y esa es la razón por la cual Pablo te dice y me dice, no se preocupen cuando los juzguen, cuando los critiquen. Y eso tiene que ver precisamente con el estudio que publicamos acerca de estos aspectos que nos ha traído confusión desde hace mucho tiempo y que quizás no lo habíamos, no lo habíamos puesto en práctica porque hemos aprendido que nuestra fe se edifica a través de certeza bíblica y no a través de lo que otros dicen. Eso es muy importante, eso es un principio muy, muy importante que personalmente yo lo he comprobado, hace, hace conciencia en nuestras vidas y en lo que nosotros conocemos acerca, poquito, conocemos poquito acerca de las escrituras, pero eso nos complace de una manera impresionante. Así es de que más vale eso, estar contentos y no estar con la duda de que, híjole, ¿y si no fue así? Y porque no estás convencido. Y si estamos mal, quizás muchas veces te preguntaste esto, y es natural. Por esa razón yo insisto en que acerca de tu observancia no cambies nada hasta que no tengas la conciencia plena de que lo que estás haciendo ya lo estudiaste, ya lo analizaste, te hace sentido, en fin. Y aún así, lo que yo te pido y lo que yo, más bien, lo que yo te aconsejo es, y porque nos lo aconseja Pablo, es justamente esto. Todo esto es sombra, todo lo que hacemos es una sombra de lo que ha de venir. No conocemos todo al 100% a la perfección. ¿Por qué? Porque llegará el momento en que todo sea ya no como un espejo, sino como una clara realidad de lo que hacemos con todo el propósito de agradarle al Señor. Ahora bien, ¿por qué es importante que contemos estos días? ¿Por qué consideras que es importante? Y quizás de repente digas, no, pues ya me aburrió. Qué lata, ¿no? Estar ahí publicando, es el día tal y es el día tal. Pero sucede esto cuando de repente quizás estás como que desanimado, ¿no? Cuando ya lo viste como una costumbre. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? ¿A qué debemos recurrir para evitar que este tedio de contar los días surja en nuestras vidas? Bueno, esto es muy importante. Contar los días tiene una relevancia porque tiene que ver con el hecho de que, por un lado, estamos anticipando algo, estamos anunciando algo, y por otro lado, es una manifestación de la emoción. Por eso es que esperamos, en este caso, al conocer todo esto, todo lo que implica la fiesta de Shavuot, por supuesto, pues que nos emocionamos, eh, pero esta emoción, este entusiasmo
que es muy sano, por supuesto, tiene que ver con todo lo que implica la fiesta de Shavuot, por supuesto, que, que, que es lo que tienes que pensar. ¿Qué pensamos cuando pensamos en la fiesta, recordamos y estamos anunciando la fiesta de Shavuot? Recordamos un evento maravilloso en nuestras vidas. ¿Por qué? Bueno, porque las escrituras nos hablan en los evangelios, perdón, de aquel primer Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios se manifestó de forma sobrenatural, anunciando a todos los que estaban presentes. Estaban ellos hablando, estos que fueron influidos por el Espíritu de Dios, estaban hablando las maravillas de Dios, pero sucedió algo impresionante, que no podían entender todos los que estaban presentes. ¿Qué sucedió? Estos que eran galileos, gente humilde, gente que quizás no tendría cómo, de qué manera hablar otros idiomas de las naciones del mundo, que era precisamente de donde venían muchos judíos que venían precisamente a celebrar la fiesta. Judíos que vivían en el extranjero y que hablaban otras lenguas, otros idiomas. Pues bueno, estos hombres, este grupo de hombres fue fueron tocados por el Espíritu de Dios y comenzaron a hablar las maravillas de Dios, la Torá, las profecías, todas aquellas promesas hermosas de la restauración, de la salvación, del reino, pero en todas estas lenguas, de tal manera que todos estos judíos estaban impresionados porque estaban escuchando en su idioma de la tierra de donde venían, del extranjero, todas estas promesas, todas estas cosas del reino. Y otros, más ignorantes por supuesto, decían que estaban ebrios, porque no sabían, no entendían nada. Estaban peor, estaban en una situación más triste. Así es que imagínate recordar todo esto. Ahora, ¿por qué? Porque esto nos alegra, nos emociona. Bueno, porque aquellos hombres que estaban haciendo esto, que fueron influidos por el Espíritu de Dios, en ese momento todo esto fue un acontecimiento que anunció que el Espíritu de Dios, que es el consolador prometido por el Mesías, Yeshua, haría que gente de toda lengua y nación tuviera la oportunidad de ser parte del pueblo de Dios. En la reconstrucción del tabernáculo caído de David, como una restauración total, y como el fundamento, como fundamento, la roca, que es Cristo, nuestro Mesías. Entonces, yo te pregunto, ¿esto no te emociona? O sea, esto ya pasó en tu vida. Tú eres un creyente, tú amas al Señor por la obra de redención que hizo por ti y por supuesto que te emociona. Son 50 días y dices, quiero conmemorar este gran triunfo. Para ti y para mí que fuimos sacados del lodo, que fuimos, que recibimos la misericordia cuando pensamos que no lo merecíamos, como una oportunidad, una nueva oportunidad para cambiar nuestras vidas y que decidimos dar ese paso de confianza y de fe, ¿cómo no nos va a emocionar? Y por otro lado, pues bueno, la importancia también de contar por semanas, o sea, esto es impresionante porque son 7 semanas y el número 7, tú lo sabes, las escrituras en las escrituras el número 7 tiene un simbolismo de santidad, por cuanto que representa los propósitos de Dios. Pero hablamos de los propósitos en plenitud de Dios. Estamos en ese proceso
Y es la razón por la cual el 7 es muy importante. Y hablamos de 7 semanas. Así es de que estas dos maneras que tenemos para cumplir el mandamiento, contar de dos maneras, contar los días y contar las semanas, pues representa un mandamiento muy importante que debemos cumplir. Por ejemplo, uno de los de tantos aspectos por los que debemos contar los días, que son 50, vemos que en las escrituras el número 50 nos remite a otros aspectos muy importantes. Por ejemplo, hablando del jubileo. El jubileo, que es una referencia a un periodo de 50 años por el que se proclamaba libertad en varios aspectos. Entonces, cuando tú lees esto en las escrituras, ¿qué es lo que viene a tu mente con relación a aquel evento que sucedió en Pentecostés? El primer Pentecostés después de la resurrección de Jesucristo, 50 días después. Dice Levítico 25:10, dice, digo, lo voy a citar para que tú conectes lo que ha sucedido en tu vida. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Que este número 50, a pesar de que es en años, implicaba un grito de libertad, una proclamación de libertad. De hecho, uno de los mandamientos que vemos en las escrituras es que se tocaba el shofar, proclamando la libertad. Así es que al recordar la manifestación del Espíritu de Dios en Pentecostés con los discípulos de Yeshua, recordamos que haber recibido el Espíritu de Dios en nuestras vidas a través del Evangelio que nosotros recibimos, pues recibimos la libertad. ¿De qué manera? ¿O por qué la libertad? Cuando tú recibes el Evangelio, recibes una libertad espiritual muy importante que rompe cadenas. Esa libertad, ¿sí?, que te da recibir el Espíritu de Dios, te permite adorar y hacer la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque hemos entendido que no podemos cumplir los propósitos divinos, la plenitud en nuestras vidas, por nuestras propias capacidades, sino que es necesario que Dios, a través de su Espíritu, nos purifique a fin de tener esta capacidad espiritual para obedecerle. De otra manera no podríamos obedecerle. Esa es nuestra libertad en Pentecostés. Un tiempo que hemos esperado con mucha emoción, porque conmemoramos que somos libres para obedecer a nuestro libertador. Disfruta mucho este tiempo. Que el Señor te bendiga.